Bueno, pues regresamos con este tema que le dijimos que íbamos a abordar desde nuestra guerra de independencia, la relación del exilio con los insurrectos en la isla en ese momento. Era difícil, esto no ha cambiado. En la década del 30 lo fue, en la década de los 50, y desde que comenzó el castrismo, la relación de la oposición con la oposición en el exterior, con los opositores dentro de la isla, se ha visto llena pues también de interrogantes, cómo deben ser las relaciones, quién debe mandar. Eso provocó en la década de los 60 cualquier cantidad pues de desavenencias. O sea, en este proceso no hemos estado tampoco ajeno a esa realidad y hemos querido abordarla porque recientemente la UCIA ha emitido un informe acerca de cómo manejar los fondos destinados a Cuba, y no solamente a Cuba, sino a países como Cuba. Y tenemos a dos personas que han estado muy cerca de esta realidad y por muchos años, y tienen la memoria histórica para recordar cuando no había dinero, cuando había muy poco dinero, ahora que hay un poco más de fondo, cuando el exilio ayudaba, cuando no ayudaba. Es Héctor Palacio, está aquí en el estudio, es sociólogo, preso de la Primavera Negra, miembro del Grupo de los 75, preso de conciencia en 4 ocasiones, director del Centro de Estudios Sociales, 30 años de labor dentro de la oposición dentro de Cuba. Héctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer y un honor tenerte acá. Un gusto, Roberto, un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias. Y también tenemos dentro de Cuba a alguien que sin lugar a duda pues representa el mayor grupo opositor, el más activo en nuestra realidad nacional. Ese es José Daniel Ferrer, es el secretario ejecutivo de la UNPACO. José Daniel ha estado preso en más de una ocasión también del grupo de los 75, va a la cárcel, en aquel momento era miembro del grupo Liberación, va a la cárcel, ha salido y ha estado preso también en innumerables ocasiones. Comenzamos, si me permite, José Daniel, voy a empezar con Héctor, está aquí. Héctor, nada, tu evaluación acerca de esta relación. Adelante. Bueno, mira, el problema de la ayuda a Cuba es un gesto bondadoso del pueblo norteamericano que de su peculio, de su dona al pueblo de Cuba millones de pesos. Y entonces, para la liberación, para la democracia en Cuba, y eso no hay forma de agradecerlo. El problema no está en eso, el pueblo norteamericano lo hace, pero el problema está en la distribución. Yo me recuerdo que en el año 2007, muy grave, yo estaba en un hospital, me recogen en un avión, me llevan a España, fue la vez que salí, y entonces ahí se empezó, por lo menos en el caso mío, porque muchos amigos míos me lo pedían, porque ni las mujeres podían verlo en la cárcel porque no tenían cómo ir, ni los hijos. Y entonces esto empezó en España, después pasé a los Estados Unidos en la rehabilitación, y cuando llego acá me encuentro que la Fundación Cubano-Americana en ese momento había sacado un informe de cuánto fondo entraba a Cuba. Yo me puse muy contento porque pensé realmente que aquella situación se iba a resolver. Efectivamente, la USAID y mucha gente más actuaron sobre el problema, tomaron algunas medidas, pero el dinero pasó a otras manos. Y actualmente, yo te puedo decir a ti con toda seguridad que no es la oposición quien recibe fondos desde los Estados Unidos, son algunos opositores que tienen ese privilegio, pero la mayoría de los cubanos opositores no lo reciben. Y te puedo decir más, son decenas de miles los cubanos que han tenido que marcharse de Cuba porque no tienen un plato de comida para darle a sus hijos. Vamos a pasar a José Daniel. José Daniel, tú estás dentro de la isla, manejas una de las organizaciones que tiene en estos momentos más seguidores. Tengo un par de preguntas, pero quisiera que reaccionaras a lo que está diciendo Héctor, de que la distribución de recursos por organizaciones del exilio nunca ha sido equitativa, de alguna manera muchos piensan que ha sido politizada, y que eso se tiene que replantear por parte del gobierno de los Estados Unidos. Adelante. Sí, cómo no. Mira, primeramente mi abrazo fraterno para ti, Roberto, a Palacios, mi amigo y hermano de lucha, Héctor Palacio, también un fuerte abrazo y saludos a quienes ven y a quienes siguen tu programa. Sí, sin duda, es una tarea bien compleja, ¿no? Y si tú me permites, en 30 segundos, quería expresar lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que toda empresa humana necesita recursos, necesita financiamiento. Siempre la cuestión radica en de dónde salen dichos recursos y para qué y cómo se utilizan. Y como bien explicó Palacios en su introducción, es un gesto generoso
que no hay cómo agradecer a una nación democrática, a una nación ejemplo en cuanto a libertades y derechos humanos, aportando, ¿no?, lo que puede para que otra nación que no vive, que no tiene esos derechos, esas libertades, pueda alcanzarlo algún día. Eso es muy positivo. El problema de cómo repartir los recursos, te aseguro que es una tarea bastante compleja. Acá he oído muchas veces, y te voy a contar la anécdota, voy a compartir la anécdota, a personas que dicen, como decía Napoleón, lo que se necesita para resolver esta compleja lucha es recursos, recursos y más recursos. Y siempre les digo a quienes dicen eso, Napoleón podía decir eso porque tenía conocimiento, valor, estrategia, y con recursos ya podía poner en práctica todo lo demás que tenían. Pero si tú no tienes esos conocimiento, ese patriotismo, ese amor por la causa que defiende, la inteligencia necesaria, los conocimientos para enfrentarte a la más terrible maquinaria represiva y de inteligencia y de contrainteligencia que se ha conocido en toda la América Latina, poner dinero en tus manos o recursos en tus manos es perderlo, porque por muy buenas intenciones que tengas, lo vas a terminar perdiendo o van a terminar en manos del enemigo. Totalmente es lo compleja que se hace esta cuestión. Lo primero que hay que hacer es dilucidar, analizar a profundidad quiénes saben usar mejor y de manera honesta, transparente, esos recursos. La pregunta, estoy de acuerdo contigo, si me permite, José Daniel. Venir esos recursos. Si me permite, y yo estoy básicamente abogando por esto, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, desde que pensaron a distribuirse los recursos. Yo todavía no acabo de entender, y cuando estaba en Radio Martí, yo y el que era director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Herminio San Román, abogamos en las más altas esferas del gobierno de los Estados Unidos porque el dinero llegara directamente a la oposición. Nos parecía a nosotros total y completamente que no era aceptable de que tuviera que haber intermediario y que la excusa que diera el gobierno de los Estados Unidos para no ayudar a la oposición directamente fuera de que iban a decir de que eran agentes de los americanos. Y lo que hemos visto, y hay muchas organizaciones que han hecho muchísimo, pero muchísimo, no quiero singularizar a nadie, ni que nadie tome esto como si fuera dirigido a ellos. Pero también se ha gastado mucho dinero en el exterior que debía haberse gastado dentro del país. La pregunta mía es, ¿por qué ustedes no dicen, espérense un momentico, vamos a replantear esto del dinero? Vamos, si a nosotros son los que están pidiendo el dinero en nombre de nosotros, porque están pidiendo el dinero en nombre de ustedes, y cuando piden el dinero es para supuestamente obras que hacen ustedes dentro del país. ¿Por qué no lo canalizamos de manera diferente? ¿Por qué no comienza un diálogo entre ustedes, los opositores dentro de Cuba, y las autoridades de Estados Unidos sin intermediarios en el exterior? Esa es la pregunta, se la voy a hacer primero a Héctor y después quiero que tú me la contestes. Bueno, hace mucho tiempo que nosotros hemos planteado eso mismo, Roberto, porque hemos trabajado afortunadamente contigo en la misma línea esa que te hemos oído expresar. Yo creo que no puede haber intermediario entre lo que da el pueblo norteamericano y los que se están jugando la vida en Cuba. Ahora, la oposición tiene un gran problema. La oposición no está junta, la oposición está muy fragmentada. Ahora lo que tiene que hacer la oposición para hacer lo que dice José Daniel y buscar las cabezas que puedan distribuirle a su bien es juntarse, sacar sus líderes que no lo tienen, hacer un programa político que no lo tienen y si lo tienen es muy escaso y además no llevaría a buen fin y entonces con eso sí se pudiera manejar el dinero en Cuba. Por ejemplo, lo que tú decías que se gastaba mucho dinero fuera de Cuba. Yo soy una gente que amo a Radio Martí y a la TV Martí. Quiero decir con ellos que la defiendo. Pero usted se imagina cuántos años hace que está la TV Martí funcionando y que nunca un cubano la ha visto. ¿Usted sabe cuántos millones de pesos son eso? ¿Cuántos platos de comida o de medicina sería eso? Yo me recuerdo, por ponerte un ejemplo, en tu época, tú pasabas por las calles, incluso por donde vive José Daniel, no sé si es en Palmarito Cauto todavía, y tú sentías casa tras casa la música de Radio Martí. El pueblo estaba informado. Hoy nadie, o la mayoría de la gente, para no ser absoluto, no oye a Radio Martí porque el gobierno le ha puesto una interferencia y nosotros no hemos sido capaces de resolver eso. Y yo me pregunto también, ¿qué hacen los funcionarios de Radio Martí, la directiva de Radio Martí, que no ha resuelto ese problema? Si no pueden ellos, que le den el paso a otros. Pero Radio Martí tiene que oírse en Cuba, esa es la guía.
donde seguía y se guió el pueblo cubano para hacer lo que hicimos nosotros en el 95, cuando Concilio, cuando el proyecto Varela, cuando Todos Unidos, en fin, todas esas cosas. Si esas cosas no se dan, vamos a seguir gastando millones de pesos fuera, los viajes ahora al exterior. Deja pasar a José Daniel porque quisiera que me diera la conversación. Adelante, José Daniel, primero la pregunta y después reacción a lo que ha dicho Héctor. Adelante. Sí, bueno, sí, sería bastante positivo, ¿no? De que cuanto más derechas sean las comunicaciones y el manejo de recursos, de fondos necesarios para la causa cubana procedentes del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos, de cualquier otra nación libre del mundo democrático, y los opositores en Cuba. Pero no es menos cierto lo que dice Héctor sobre la falta de una efectiva unidad entre las fuerzas opositoras. Como ha resultado tan difícil la unidad, lo más inteligente sería visualizar, porque solo con un análisis profundo se sabe quién de verdad tiene creciente el número de seguidores, quién en verdad representa a un número creciente de cubanos, a quien en verdad el pueblo va siguiendo y va centrando en ellos sus esperanzas. Ahora, por ejemplo, a lo que decía mi hermano Palacio sobre Radio y Televisión Martí, el amparo, y te puedo afirmar categóricamente que somos los únicos que lo hacemos en Cuba. El amparo notó eso, que TV y Radio Martí no llegan al pueblo, la interferencia es total. ¿Qué hacemos? Utilizamos los puntos nautas que el régimen ha puesto a altos costos gracias a esa ayuda económica, material que nos viene de exiliados y del pueblo de los Estados Unidos, y diariamente bajamos los noticieros, no solamente de Radio y TV Martí, no solamente las páginas escritas de Martí Noticias, sino también de Mira TV, los programas como el tuyo, Prohibido Callarse, el de María Elpira, y hasta el de Alexis Valdés, que es humorístico y gusta mucho. Todos los días lo descargamos y lo reproducimos en disco y en memoria, y llegan a cientos de orientales, y estamos haciendo lo posible para que lleguen a cientos de cubanos en el centro y occidente de la isla. Inteligencia, amor y habilidades son lo que hacen falta para pasar por alto, vencer cada obstáculo que la dictadura impone. Una de las cosas que y vamos a continuar con esto, José Daniel, nos parece tremendamente interesante que esta tribuna, que siempre ha servido, donde quiera que yo esté, para precisamente discutir los asuntos de Cuba con seriedad, lo siga haciendo. Nos parece que estamos en un momento coyuntural, que no podemos estar perdiendo el tiempo y que tenemos que empezar a hablar en voz alta algunos de esos temas. A mí me encantaría ver que la oposición dentro de Cuba empieza a representarse por sí misma, y no estoy criticando a mis compatriotas aquí en el exilio, repito, no quiero que nadie tome esto en lo personal. Lo que me parece que de la misma manera que la Fundación en su momento dijo de que el 7% de los recursos que distribuía el gobierno de los Estados Unidos solamente llegaban a Cuba, acusando a otra organización, me parece que eso quizás no haya cambiado mucho, y necesitamos, si queremos ver una oposición mucho más activa, que la oposición diga: estos son los proyectos que nosotros tenemos dentro de la isla, estos son los proyectos que queremos presentar no solamente al gobierno de los Estados Unidos, a cualquier gobierno que quiera ayudar, y que no nos sigamos gastando en el exterior la cantidad de dinero que nos estamos gastando en vez de gastárnoslos dentro de la isla. Eso no quiere decir que en el exterior no haya que gastar dinero, pero la mayor parte de ese dinero no se puede seguir gastando en el exterior, sino dentro de Cuba. Este tema lo vamos a seguir. Espero que me acompañe también nuevamente, Héctor. ¿Cómo? Con mucho gusto. Muchas gracias. A ti un abrazo, y vamos a continuar este tema. José Daniel, gracias. Un abrazo, José Daniel. Gracias, gracias, Héctor. Un abrazo para ambos. Gracias. Ok, regresamos con un tema realmente importante. Hace solamente unos días, pues la doctora María Huerlao estaba en este programa y hablaba de lo que estaba sucediendo con los médicos cubanos, en el mundo, de la manera que son explotados, la manera que hay un tráfico humano. No había pasado en 48 horas que el New York Times, en su serie de editoriales sobre el tema cubano, abordaba el tema de los médicos y decía: realmente, si pensamos que los médicos cubanos están haciendo una labor tan tremenda en el mundo, debemos eliminar las visas que se le han dado ya por varios años a los médicos cubanos en el exterior, por los motivos que ya conocemos, o sea, tráfico humano, etcétera, etcétera, etcétera. Este editorial ha despertado cualquier cantidad de comentarios y críticas, y tenemos precisamente para abordarlo a la persona que ha estado como nadie siguiendo este tema del tráfico humano en Cuba en todas sus dimensiones, pero específicamente en el tema médico, que es la doctora María Huerlao, que nos acompaña. Qué bueno tenerla en el programa nuevamente. Gracias. Y está también con nosotros el doctor
Gilberto, gracias por acompañarnos, un placer tenerte por acá. Gracias a usted. Empecemos, me imagino que tú leíste el editorial del New York Times, al igual que todos nosotros, y me imagino que te tuviste que sentir tan ofendida como todo lo que hemos leído este editorial. Pues primero que todo por la falta de información veraz, más que por las conclusiones que llega. Sí, bueno, no me sorprendió. Ellos ya este es como el quinto o sexto editorial que han sacado sobre Cuba. Ya no se sabe cuál es Granma y cuál es el New York Times prácticamente. ¿Por qué hacen esto, sí, María? Bueno, yo no voy a entrar a especular por qué lo hacen. Simplemente estoy de acuerdo, la falta de información es feroz. Yo puse un comentario donde puse 2 o 3 hechos que ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que los médicos cubanos les restringen el pasaporte, tienen que dejar a la familia de rehén en Cuba, que no los pueden ver por 5 años como mínimo, que el Estado cubano se queda entre el 95 y el 75% de lo que pagan los países. No ¿Te me acuerdo qué respondieron? más puse. No, bueno, ese comentario, sin yo mandárselo a nadie, tuvo 50 y pico de likes. Ok. Fue el que más likes tuvo y había 200 y pico de comentarios la última vez que yo En la chequeé. página del New York Times. En la página del New York Times, y ellos lo tienen que poner como uno de los pics. Pero lo puse ya dándome cuenta que la reacción de los lectores, que son tradicionalmente norteamericanos de un corte, vamos a decir, centroizquierda, porque los diarios son así, tienen su público, fueron en general muy negativos. O sea, como dicen en Puerto Rico, mi otra patria, le salió el tiro por la culata. ¿Cómo que no? Gilberto, cuéntame tu historia y si se debe mantener, porque es lo que están pidiendo, que se elimine las visas que se le dan a los médicos para beneficio de los televidentes desde la administración de Bush, y precisamente cuando Emilio González era director del Departamento de Inmigración, se le concedió una visa especial a los cubanos, a los médicos, a los trabajadores de la salud, precisamente por lo que dice María. Tomaban 5 años, había todo un tráfico humano con ellos, y ahora un médico cubano en el exterior puede llegar a la embajada de Estados Unidos en ese país en particular y pedir una visa para entrar en Estados Unidos, y puede entrar directamente con una serie de beneficios. Adelante. Ok. El punto es que la ley de Bush sale como consecuencia de una disposición que hace el Ministerio de Salud Pública en el año 99. Exactamente en julio del 28 de julio de 1999. Esa disposición no era ley, porque si ellos aplicaban ley no tenía acción retrospectiva. Y entonces lo que hicieron fue aplicar una disposición que le prohibía a los médicos salir de Cuba. Tenían que cumplir un castigo de 5 años en el trabajo, básicamente un trabajo con doble persecución, la que nos tocaba normalmente, más esa otra persecución adicional por ser solicitante de visa emigrar a Estados Unidos. Lo que pasa es que tenías que cumplir 5 años de castigo y después te liberaban. Yo tuve el honor de ser, o la desgracia de ser parte de esa ley. Yo recibo visa en el año 99 y pude salir en el 2004, gracias a Dios. La ley es en el 99 y Bush firma en el 2006. Es decir, que hay 7 años de diferencia. ¿Se debe eliminar la visa? No se debe eliminar. No se debe eliminar. A los médicos cubanos en este momento, y lo hablaba con la doctora, con la doctora María Guardado hace solamente unos días, ellos saben lo que está pasando. O sea, un médico cubano sale para Sierra León, para estos lugares, y uno dice, está firmando su sentencia de muerte. ¿Por qué lo hacen? Es una parte difícil de responder. Ellos realmente saben, o quizás no le han dado esa información, que no van a regresar en caso de que estén. Cuando los médicos cubanos saben de que lo están explotando, de que recogen, o sea, que el sueldo que cogen es mínimo, que el régimen castrista se queda con la mayor parte de su dinero, ¿cómo ven eso? ¿No lo ven como básicamente tráfico humano, como una explotación de las peores? Ellos saben que es una explotación, ellos saben. Pero no tienen más remedio. No tienen otra opción. Doctora, esto cuando uno se lo dice a médicos en otras partes del mundo, y usted ha estado trabajando este tema como nadie, lo vuelvo a decir, y gracias a usted nos estamos enterando de muchísimas cosas que aún aquellos que seguimos el tema cubano desconocíamos por completo. Y lamentablemente, dentro de la misma comunidad cubana, no ha habido la respuesta que este tema se merece. Hablamos de muchísimas otras cosas, pero este tema que es tan importante ni siquiera lo hablamos. La gente no se ofende, la gente cuando te dice, los médicos cubanos salen para el exterior, le paga un gobierno, el gobierno que los recepciona $10,000 y le dan $1,000 y lo trae y lo persiguen como si fuera un esclavo. La gente no se ofende. La mayor parte de la gente sí, cuando se entera de los detalles. Y por lo demás, esta historia de los médicos cubanos, quien mejor la puede hacer son los médicos cubanos. Exactamente. O sea, lo que pasa es que los pobres médicos cubanos llegan aquí, tienen que
comer en el exilio, mandarle dinero a su familia, y tienen un terror de que a la familia pague más las represalias. Entonces es muy difícil construir esto. Yo lo he ido haciendo a través de los años, a través de entrevistas. Tenemos un sondeo que algunos médicos pueden entrar y darnos información para poder sistemáticamente documentar esta explotación. Curiosamente, el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo el cual se otorgan estas visas, que es un parole especial que reconoce implícitamente que son explotados, ha sacado un informe en la Oficina de Tráfico de Personas, que me han llamado a mí, yo les he dado información, donde dicen que no saben si esto es sistemático, que hay denuncias en general de que hay tráfico de personas. Y le digo, mira, móntate en un avión y ve para Miami, que ahí hay miles de médicos cubanos que todos dicen consistentemente lo mismo. Y no tengo duda que es explotación. O sea, esto se puede, ¿a dónde se puede elevar esta denuncia a las Naciones Unidas? ¿A dónde se puede elevar? ¿Y por qué en el exilio no hemos hecho nada? Las organizaciones políticas del exilio no han hecho nada con este tema. Bueno, yo no puedo responder eso. Claro, pero no han hecho nada, ¿no? Las puertas que yo he tocado, yo creo que falta de visión. Yo creo que falta de una idea estratégica de cómo trabajar este tema. Pero no se ha hecho nada hasta ahora, una denuncia realmente fuerte que yo de coger sepa, esta documentación, coger a 20 médicos y decirle, vamos a esta organización internacional, vamos a hacer esta denuncia. Eso no ha sucedido. No, que yo sepa, no. Hay mecanismos en Naciones Unidas, pero lo más importante no es Naciones Unidas, es las legislaciones internas de los países que reciben los médicos, como por ejemplo es el caso de Brasil y Uruguay, para dar dos ejemplos de Latinoamérica, que hay misiones en muchísimos estados que tienen sistemas judiciales con bastante independencia, donde se puede llevar un caso. De hecho, ya en Brasil hay una fiscal que ha traído un caso, pero eso hay que hacerlo bien hecho, bien estudiado, hay que coger los casos, los médicos tienen que estar dispuestos, no es tan fácil, o sea, hay que dedicar recursos a esto a todo nivel. El problema es que la mayoría de los médicos que se han beneficiado con la ley que están en este país sienten temor por los familiares que dejaron en Cuba. Porque ellos al final de la historia, ellos piensan... Puedo ser muy ácido en este momento. ¿No será de que lo que están, como mucha gente que llega, ya llegamos aquí, si me pongo a hablar por radio, por televisión, si voy y hago una denuncia, pues entonces no voy a poder regresar a Cuba a los 2 años a ver a mi familia y llevarle un paquetico y hacer esto? Y eso yo creo que es el chantaje peor que una persona cae, es callarse y se convierte en cómplice de la peor especie. Tienes toda la razón. No es por miedo a la familia. Y el punto es, después de la ley de Bush, que comienza el éxodo de médicos, el gobierno cubano emitió un comunicado textualmente, dijo, jamás volverán a ver a sus familiares. Pero ya lo están viendo. Yo sé, ya lo pero están viendo, todo el ya mundo están regresando, tiene miedo. y precisamente el pago para regresar es el silencio cómplice. Es el silencio. Y no decir nada, y porque saben que si hablan, entonces sí no regresan, ¿no? Entonces el gobierno cubano sigue utilizando la entrada y salida de cubanos, igual que no lo dejaban salir ahora, pues no lo dejan entrar si se portan mal. Antes no lo dejaban salir si se portaban mal, y ahora no lo dejan entrar si se portan mal, y siguen siendo cómplices de un sistema que los esclavizó a ellos y sigue esclavizando gente dentro de Cuba. Sí, recuerda que este médico puede regresar como ciudadano americano, es decir, al cabo de 8 años. Pero, ¿qué te dice que no vas a ser apresado? Pero regresan. Regresan. Tú no sabes, si mantienen el silencio, van a regresar. Van a regresar y no les pasa nada, porque lo que quieren es el dinero de ellos. El dinero, por supuesto. Doctora, ¿qué se puede hacer para los médicos que están escuchando que de pronto digan qué pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos un sondeo que estamos sistematizando la información. Si nos escriben a info@cubasalud.org, nosotros podemos darle cómo acceso a eso. Vuelve a decir eso, doctora. info@cubasalud.org. Ok. Ahí nosotros podemos hacer ese trabajo. Y yo quiero aclarar algo. Yo no puedo juzgar a nadie que ponga a su familia primero. No lo puedo hacer. Y gran parte de lo que yo he podido documentar es porque he logrado un nivel de confianza con personas que me han dado información, que me han dado el relato, y que yo les he protegido su identidad para nosotros poder sacar esta denuncia. Yo sé que usted no, yo sí lo voy a juzgar, doctora. Aquellos de que básicamente mantuvieron un silencio cómplice en Cuba y lo esclavizaron para poder salir, y ahora básicamente se callan para poder regresar, sí hay que juzgarlo de una manera muy crítica, porque siguen siendo
siendo cómplices de que compañeros, colegas de ellos sigan sufriendo esta esclavitud. Me parece que de alguna manera, por alguna parte, hay que empezar a romper los eslabones de esta cadena. Muchas gracias, doctora, por la voz que está haciendo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hay muchos médicos que salen y que lo dicen. El doctor Gilberto Ávila. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Nada más agradable que dar buenas noticias cuando uno es periodista, ¿no? Lamentablemente en muchas ocasiones uno tiene que manejar noticias que no son tan agradables, tiene que dar críticas que uno considera que son necesarias, pero a mucha gente no le cae bien. Y sobre todo, como el título de este programa es Prohibido Callarse, a veces me meto en lío que no quisiera meterme, ¿no? Pero en este segmento voy a dar una buena noticia, algo que nos llena de orgullo de todos, algo que nos llena de tremenda satisfacción. Todos ustedes conocen y ya la han visto en diferentes programas en las últimas semanas a la doctora Eileen Marty. La doctora estuvo precisamente en el centro del conflicto de ébola. Estuvo allí, se ofreció como voluntaria y en estos momentos ha recibido uno de los honores más importantes de UM, donde ella se graduó ya hace un tiempo atrás. Ha pasado precisamente al Hall de la Fama de UM. Es una distinción que se le da a pocos alumnos graduados. La doctora la acaba de recibir y hemos querido darle la bienvenida aquí en el programa una vez más, felicitarle, decirle que nos llena de orgullo, doctora. 25 años en el Navy, especialista en enfermedades tropicales. Ha hecho usted realmente, ha marcado una diferencia a su vida y su obra profesional y qué lindo, ¿no? Muchísimas gracias. Uno hace lo que es importante hacer, ¿no? Pero sin lugar a dudas, este reconocimiento yo creo que nos llena de orgullo a todos y sobre todo porque usted está trabajando en estos momentos en un área tremendamente peligrosa, porque el ébola sigue siendo un peligro tremendo. Ahora mismo acabamos de ver un médico que acaba de llegar de África que murió recientemente y a cualquiera le puede pasar, y hay muchos análisis que dicen si en diciembre no se contiene esto en África puede convertirse en algo mucho más serio de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Estaría usted de acuerdo con esa apreciación? Ay, claro que sí. Esta es una enfermedad sumamente peligrosa. Todavía no sabemos todas las cosas importantes de saber científicamente de esta enfermedad. Es más, mientras que existe un poquitico de una persona con la ébola que no se ha encontrado, puede inflamarse de nuevo. Es como tratar de calmar un fuego, y mientras has dejado un área donde sigue el fuego, puedes recurrir al mismo problema. La doctora está trabajando en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de FIU, del Departamento de Medicinas de FIU, y hablábamos antes de empezar el programa y están haciendo una serie de investigaciones realmente importantes. Y digo esto porque uno de los retos del ébola es precisamente detectarlo a tiempo. Este médico que llega aquí a los Estados Unidos y que muere, la primera prueba que le hacen, pues se ve libre del virus. Y quizás por eso fue que terminó muriendo, porque no pudieron detectarle a tiempo que estaba infectado. Cuando ya se dan cuenta es que el virus brota de una manera tremendamente agresiva, llega aquí a los Estados Unidos y una de las cosas bien interesantes, sale caminando a tomar el avión para llegar aquí a Estados Unidos y no pudo recuperarse, murió. Eso es lo importante de poder detectar el virus a tiempo, y la doctora está trabajando precisamente en unas pruebas con otro grupo de profesionales que establecería rápidamente si la persona está infectada o no. Cuénteme esto que ustedes están investigando. Es una cosa que estoy haciendo con Mahir Nar, que también trabaja conmigo en FIU, y es un programa de usar nanoparticles para detectar en media hora, más o menos, en la misma cama de una persona rápidamente y con seguridad que la persona tiene la ébola. Y lo estamos haciendo en colaboración con unos amigos míos, íntimos amigos míos que viven donde hay un lugar especial para hacer la otra parte de la investigación. Doctora, ¿cuán confiables son los métodos que hay ahora en este momento? Porque me estaba diciendo usted que precisamente la Organización Mundial de Salud está diciendo necesitamos de manera imperativa que se poder detectar el virus a tiempo, ¿no? Sí, porque mira, hay muchos problemas. Número uno, en los pacientes nuestros que tuvimos nosotros en África Occidental, notamos que muchas veces la persona presentaba con síntomas que parecía que era ébola, y la primera vez que hacíamos el examen de RT-PCR estaba negativo. Y algunas veces era 2 o 3 días después de tener síntomas que nos pudimos definitivamente decir que sí tenía la ébola. Entonces es un problema. Hay otro problema también en que si está pasando en el medio del bosque
y tienes que transportar el espécimen de ahí al otro lado, tienes que hacerlo de una manera donde hay refrigeración, hay cosas que es muy difícil así en África hacer eso, ¿no? Y entonces la distancia, y se puede perder, y se puede arruinar en el camino, y todas esas cosas son también otros problemas. Por eso queremos tener un sistema de hacer el diagnóstico precisamente donde está el paciente. Y lo que tengo entendido, me decía el doctor Darcy Ferrer, que nos ha colaborado nuestro aquí, parte del equipo de producción, que solamente en los Estados Unidos hay un lugar, que es en Atlanta, donde inequívocamente se puede saber si la persona ha sido infectada o no. Un solo lugar en los Estados Unidos, en Atlanta. El centro de infectología. Ese no, eso es media verdad. Es la verdad en que ese es el lugar que está aprobado para hacer esos exámenes para lugares civiles. El militar tiene otro lugar. Ok, hay 2 lugares entonces. Hay otro lugar, sí. Ya. Una de las cosas que uno se pregunta, doctora, ¿no vemos ya los titulares de ébola está llegando? ¿Ébola está, hasta dónde está contenido? ¿Hasta dónde sigue siendo un problema ébola? Bueno, lo que hemos visto ya en este brote es que ha bajado y sube de nuevo. Ha bajado y sube de nuevo. Y ese es el problema que estamos viendo. Por ejemplo, estuvo bajando en Liberia y ahora sube de nuevo. Ahora otra vez baja en Liberia y está subiendo en Sierra León, donde estuvo bajando anteriormente, ¿ves? Y eso tiene que ver con la manera en cual se transmite esta infección y cómo actúan las personas que están enfermas. No ha mutado el virus. Hasta ahora no ha mutado el virus, porque muchas personas, y esto es un tema de discusión, es si el virus se transmite, o sea, a través del aire. Cuando digo, si una persona tose y parte de la saliva de esa persona entra en contacto con nosotros, si una persona estornuda y parte de las secreciones mucosas de esa persona entran en contacto con nosotros, ¿este puede ser un agente transmisor? ¿Se puede transmitir el virus de esa manera? Bueno, vamos a ir para atrás un minutico. La ébola no produce una tos productiva y tampoco produce estornudos. Entonces tenemos esa suerte. Pero si la persona tiene, por ejemplo, contrae el flu y tiene ébola a la vez, sí puede ser un agente transmisor. Teóricamente sí pudiera ser así. Okay. Teóricamente, aunque nunca se ha demostrado, ¿no? Okay. Pero claro, el problema es que los fluidos humanos que contienen el virus no necesariamente están con el ser humano que tiene la infección, porque uno puede vomitar y dejar el vómito ahí, ¿no? Claro. Y entonces ese vómito se seca y por unos días todavía está lleno de virus. Yeah. Y si no se limpia adecuadamente, cualquier otra persona lo puede ponerse en contacto. Mira a ver el médico, el pobrecito, el cirujano que se acaba de morir aquí, él no estaba trabajando con pacientes de ébola. Él estaba en hospitales donde se supone que no había ningún paciente de ébola, pero de todas maneras se enfermó. Doctora, ¿cómo sobrevivieron? Esto es una pregunta que yo tengo, que bueno que está hasta aquí. Las personas que estuvieron en contacto con este señor que murió, que vino de África, que estaban en el apartamento, que estuvieron encerradas precisamente con las secreciones de este señor que no las limpiaron por día, y ahí había no voy a empezar a describir las secreciones, pero todas las secreciones que sabemos que vienen acompañadas con el ébola. Estas personas estaban en ese apartamento, se quedaron encerradas en ese apartamento por 6 días con todos esos virus vivos y no se contaminaron. Si esas personas no se contaminaron, es que tienen un anticuerpo, me imagino, que le impidió al virus, pues, de alguna manera aprovecharse y entrar. Si esas personas tienen un antivirus que los protegió de todas esas secreciones, por ahí no puede haber una solución. Esta pregunta me encanta. Número uno, vamos a hablar bien claro. Estás hablando de Duncan. Exactamente. El primer paciente que manifestó la enfermedad aquí en los Estados y se murió, que es diferente al cirujano que se ha muerto cuando lo trajeron para acá. Eso es diferente. Duncan, en el caso de él, tienes razón. La familia estuvo en contacto con líquidos contaminados y aparentemente ninguno manifestó la enfermedad. Y eso es parte del misterio de esta enfermedad y se sabe, porque se sabe en los estudios que hemos hecho en África por muchos años, no nada más que en este brote, que hay personas que tienen más contacto que otros y nunca manifiestan la infección. Entonces, ¿por qué es? Y para hacer la respuesta para eso es necesario entender mucho de cosas muy misteriosas que existen en el cuerpo humano y por qué alguna infección te afecta a ti y no a mí. ¿Qué es la diferencia entre tú y yo para que un virus te haga daño a ti y a mí no me haga nada? Y entonces, en el caso de la ébola,
por muchos años hemos sabido que hay personas en que el virus entra, definitivamente entra, y se mete dentro de los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos lo pueden destruir, como Pero hay otras personas que no. La mala suerte es que la mayoría de las personas no. Doctora, qué gusto tenerla en el programa y qué honor aquí en esta ciudad de que usted resida aquí, que usted de alguna manera esté apoyando. Y además quiero felicitar a la Universidad Internacional de la Florida por este proyecto que tiene en el Departamento de Medicina de Enfermedades Infecciosas. O sea, tenemos centros de investigaciones serios aquí en el sur de la Florida con profesionales de su altura, cosa que a todos nos llena de orgullo. Muchas gracias. Oh, un placer. El verdadero placer es de todos nosotros, ¿verdad que sí? A usted. Nuestro orgullo es usted, doctora. Muchas gracias. Gracias. La doctora Ellen Mari. Regresamos aquí, pero antes la doctora Mari Reyes, otro de nuestros orgullos. Adelante, doctora. Gracias. Sí, yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y yo los quiero ayudar. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida. Con más de 15 años de experiencia, yo quiero ayudarle ahora a su familia. Usted lo puede llamar para esa primera consulta gratis para ver cuáles son los detalles en una ley de bancarrota que le puede ayudar a usted. Si usted se siente agotado, si no puedes más con la deuda, si te tienes las llamadas loco, es hora de pensar de una bancarrota. La ley de bancarrota va a ayudarte con diferentes clases de deudas. Y recuérdese, con la primera consulta gratis no tienes nada que perder. Vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a hablar de exactamente cuáles son las cosas que podemos hacer en la ley de bancarrota para ayudar a su familia. Yo tengo clientes que me llegan que ni saben que cosas como carros que están demasiado alto de pago mensual o casas que las mensualidades también están muy altas se pueden reducir. Sí, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Yo sé que hay muchas personas en la calle que te dicen que va a pasar esto o no va a pasar lo otro, pero sépalo que con mi oficina vas a oír de yo mismo, de una abogada, y te va a explicar qué cosas se pueden hacer en la ley de bancarrota. Llámanos hoy para esa primera consulta que le acabo de explicar al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. De nuevo, esos 15 años de experiencia quiero usarlos para el beneficio de su familia. Llámanos hoy y hablaremos. Gracias. Ok, así llegamos a tirar el programa. María Elvira en solamente unos segundos. Yo regreso mañana en Actualidad Radio, 10:20, 10:40, de 8 a 11 de la mañana, aquí a las 7 en punto de la noche. Prohibido callarse, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias, buenas noches.